Bien, vamos a hablar de recursividad. La recursividad es aquella propiedad que posee un método o función con el cual puede llamarse a sí mismo. Ya puede ser de forma directa o de forma indirecta. Una recursión será de forma directa si un método dentro de las líneas de código que conforman el cuerpo de ese método tiene una llamada hacia sí mismo. Entonces, esa es una recursión directa, como vemos en el ejemplo. En el método 1, uno de las sentencias que hay dentro del cuerpo es la llamada al método 1. Pero también existe lo que es la recursión o la recursividad indirecta, donde, como podemos ver en el ejemplo, el método 1 no tiene como parte de su codificación una llamada hacia sí mismo, pero llama al método 2, que a su vez llama al método 1. Entonces eso también se considera una recursión, solo que es una recursión indirecta. Vamos a hablar de la recursividad directa. Existe cualquier cantidad de ejemplos, matemáticos principalmente, que por naturaleza son recursivos, ¿sí? O sea que podemos definir el, el resultado en función del valor que también andamos buscando. Tomamos como ejemplo el factorial. El factorial, se dice que el factorial es igual al número multiplicado por el factorial del número inferior a él. Entonces podemos ver que el factorial forma parte tanto del resultado como del proceso mismo del cálculo, ¿verdad? ¿Sí? El factorial, para que pongamos un ejemplo, el factorial de 5 es 120, porque el factorial del 5 sería 5 por el factorial de 4, y el factorial de 4 sería el factorial de 4 por el factorial de 3, y el factorial de 3, el factorial de el 3 multiplicado por el factorial de 2, y así sucesivamente, hasta que nos quedaría 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo de una función recursiva. Podemos ver que es recursión directa, porque si analizamos el método o la función factorial que se encuentra en la línea número 4, podemos ver que en la línea 11, que forma parte del cuerpo de la función, está la invocación o está el llamado hacia el mismo método factorial. Cuando desarrollamos una función o un método recursivo, es fundamental que ese método nunca se nos vaya a convertir en un ciclo infinito. Para ello es importante que identifiquemos los valores que rompen ese ciclo y creemos una condición específica que nos sirva como condición de salida. ¿Okay? En este caso podemos ver nosotros que es en el caso de que valga 1, ya está determinado por definición que el factorial de 1 es 1. Entonces, tomamos ese valor, es el único o es la excepción en ese cálculo. Para todos los demás cálculos es el número más el factorial eh, del número anterior, a excepción del 1, que por definición es 1. Entonces, a eso se le conoce como componente base. Componente base es aquella condición que nos asegura que esa función no se volverá un ciclo infinito. Bien, como veremos más adelante, la recursión tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Pero hablando de las características, cada vez que una función es llamada, nosotros sabemos que las variables de esa función y el punto en donde esa función se está ejecutando utilizan la pila de llamadas, ¿verdad? La pila de llamadas es una sección de la memoria en donde se van almacenando las variables y los elementos de la función y los valores que estos tienen. Entonces, cuando ocurre que una función tiene que invocar a otra función, lo que hace es que se crea un nuevo elemento
en la pila de llamadas y ese nuevo elemento es el que es utilizado por el procesador para evaluar esa función que se está ejecutando en este momento. Vamos a evaluar entonces nuestro programa. Tenemos ahí que definimos una variable llamada factor y el valor de ese factor será el resultado del factorial de 5. Entonces, allí se crea en ese momento en que empieza a ejecutarse el programa, se crea en la pila de llamadas el primer set de variables, en este caso la variable factor, pero factor en ese momento no podemos saber cuánto cuesta porque el resultado de factor va a ser el valor devuelto por factorial. Entonces, en ese caso, se manda a llamar a la función o al método factorial, se crea una nueva entrada en la pila de llamadas para las variables de esa función que acabamos de llamar. En este caso, la función a la que acabamos de llamar tiene dos variables, la variable x, que la recibe como parámetro y que recibe el valor de 5, que es el valor que se le está enviando. Y también tiene una variable factor que no se mezclan por el hecho de que están en entradas diferentes, ¿verdad? Aunque son ambas variables se llaman factor, pero como son variables locales, no las confunde, ¿verdad? ¿Ok? Pero factor en ese momento tampoco podemos determinar cuál es el valor, porque factor, bueno, vemos ahí, se evalúa la condición, factor tendrá valor de 1 solo en caso de que x sea igual a 1, y podemos ver que en este momento x no tiene valor de 1, sino que tiene valor de 5. Entonces vamos a ver, el siguiente paso es decir que factor va a ser igual al valor de x más el valor que devuelva factorial. Entonces es volver a llamar al factorial, se crea una nueva entrada en la pila de llamadas, en donde x, para esa nueva invocación que estamos haciendo de factorial, ahora x vale 4, y factor vale, pues vamos a determinar cuánto vale. Vemos que todavía en este punto no podemos determinar el valor de factor, porque al valer x valer 1, entonces lo que va a producir es la invocación de un nuevamente del método factorial. Al llegar a esa evaluación nos damos cuenta que tampoco equivale 1, entonces volvemos a invocar, porque según la lógica, si no vale 1, entonces nos vamos al else, y el else es factor va a ser igual a la x, al valor de la x por factorial. Entonces volvemos a llamar, x vale 2, entonces nuevamente vamos a volver a llamar, y hasta que llegamos a este punto. En este punto, cuando hemos llamado 5 veces la función factorial, ahí sí encontramos nuestro componente base, ahí sí se cumple la condición x es igual a 1, sí. Entonces entra a la condición, ejecuta la línea 9 y factor va a ser igual a 1. Sigue con la ejecución y el siguiente paso es retornar ese valor a la invocación que llamó o que mandó a ejecutar la ejecución de factorial de ese momento. Bien, al ejecutarse el return, ese 1 va a regresar hacia la invocación que fue llamado, y esa entrada que estaba vigente en la pila de llamadas deja de existir para que cuando el compilador vuelva al proceso de ejecución, entonces sepa que los valores que debe tomar son los que están en la cima de la pila. En este caso ya sabemos que factorial nos devolvió el valor 1, entonces podemos decir que para esta ejecución actual, factor va a valer el valor 1 que nos devolvió la función factorial, multiplicado por 2 que vale en ese momento x. Entonces factor vale 2. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer? Va a retornar ese valor hacia la llamada anterior y esa entrada deja de existir. Ese 2 se envía como retorno. Ahora factor entonces va a costar el 2 que nos está devolviendo multiplicado por el 3 que valía la x en ese momento. O sea que factor vale 6. Vuelve a ocurrir lo mismo, que ese valor se devuelve
a la llamada que provocó la ejecución del que estábamos evaluando. Entonces se devuelve el valor del 6 que se va a multiplicar por el valor de la X, por lo tanto factor en este momento va a costar 24. Una vez que se evalúa, pues ese valor se devuelve y esa entrada de la pila deja de existir y ahora el nuevo valor de factor va a ser el 24 que nos devolvió la llamada anterior multiplicado por el 5 que vale la X en ese momento y da como resultado 120. Esta, que sería la primera llamada que hubo factorial, le va a devolver el valor al método main, valor de 120. ¿Sí? Va a dejar de existir la entrada y cuando llegue a la línea número 19, el valor de factor será 120 y eso será el valor impreso. Entonces, ya podemos ver cómo funciona un programa que tiene un método recursivo, ¿verdad? Y ese precisamente, el hecho de que cada vez que se invoca el método recursivo, se crea un juego de variables en memoria, es una de las principales desventajas que tiene el método recursivo, ¿verdad? Que si esa recursividad involucrara demasiada cantidad de ejecuciones, eh, podría no ser tan eficiente el proceso de ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, ahora, eh, se da la situación que hay problemas en que la recursividad es probablemente el único método de resolverlo, ¿verdad? Entonces, aunque sea ineficiente, a veces tenemos que tomarlo y usarlo. Vamos a ver la recursividad indirecta. En este caso podemos ver que el método main manda a llamar al método 1. Esto básicamente lo que va a imprimir es las letras de la A hasta la Z. Pero más que la lógica, en este caso lo que queremos ver es la funcionalidad. Vemos que el método 1 en efecto no tiene una llamada hacia sí mismo, sino que lo que hace es, bajo ciertas condiciones, cuando la letra que estamos mandando a imprimir sea mayor que la letra A, entonces mandar a imprimir la letra que está posterior a la letra actual. O sea, si yo mando la Z, entonces mandar a imprimir la letra X y así sucesivamente hasta que llegamos a la A y entonces empezará a imprimir. Pero lo importante aquí es que veamos que el método 1 manda a llamar al método 2. Ahí pareciera que no hay recursividad, pero el método 2 vuelve a llamar al método 1. Entonces esa es la recursividad indirecta, cuando directamente en el método no hay una invocación hacia sí mismo, pero sí hay invocación hacia un método que eventualmente invocará a ese método recursivo. Y hablábamos de la recursividad versus la iteración, ¿verdad? La iteración es el proceso de repetir una n cantidad de veces un cierto fragmento de código, ¿verdad? Entonces, normalmente, todas las operaciones, la recursividad y la iteración tienen su base en la repetición, en la estructura de control que es repetir una n cantidad de veces. Entonces, normalmente siempre que nos encontramos ante la disyuntiva de si hacer un proceso repetitivo, iterativo o recursivo, normalmente la mejor respuesta es hacerlo de forma iterativa. Por eso es que la recursión no es un proceso tan conocido, porque mencionábamos anteriormente, tiende a veces a que puede ser un poco ineficiente. Ahora, tiene sus ventajas también, el hecho de que la principal ventaja creo que podríamos mencionar es el hecho de que es más fácil de entender un programa escrito de forma recursiva, es más fácil de entender y más fácil de descubrir, perdón, de escribir porque está más ordenado. Entonces vamos a comparar ahorita dos programas que producen la misma respuesta, solo que uno estará escrito de forma recursiva y el otro de forma iterativa para que veamos la diferencia y al final nosotros decidamos cuál es la opción que más nos parece conveniente. Entonces, veamos, tomemos como ejemplo la lista Fibonacci. La lista Fibonacci es una lista que escribió un matemático
y que tiene la particularidad que cada elemento está formado por la suma de los dos elementos anteriores. A excepción, digamos, del 0 y el 1, que por definición el Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1 es 1. Pero a partir de él, digamos, los primeros dos serían 0 y 1. Pero si nosotros vemos el tercer elemento, podemos notar que ese 1 es producto de la suma de los dos elementos anteriores, del 0 y el 1. Si vemos el cuarto elemento, que es el número 2, vemos que es la suma de los elementos 2 y 3, 1 y 1, y así sucesivamente. Si vemos el siguiente es 3, que es la suma de 1 y 2, el siguiente es 5, que es la suma de 2 y 3, el siguiente es 8, que es la suma de 3 y 5, y así podemos llevarlo sucesivamente, ¿verdad? La lista Fibonacci tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? Ahora veamos dos programas que resuelven o que nos permiten imprimir esa lista. El de la izquierda es un programa recursivo en donde podemos ver la función Fibonacci, que recibe como parámetro el número que queremos, el número de elementos que queremos imprimir. Y vemos que en el caso de que la X sea menor que 2, o sea, que sea 0 o que sea 1, el valor de este Fibonacci va a ser el número, ¿verdad? Si es 0, pues el Fibonacci va a ser 0, y si es 1, el valor va a ser 1. En caso contrario, lo que va a hacer es volver a llamar a la función Fibonacci dos veces, uno por cada uno de los dos números que conforman el resultado de ese Fibonacci. Dijimos que el Fibonacci está formado por la suma de los dos anteriores. Entonces, si yo quiero un Fibonacci X, el cálculo es el Fibonacci anterior menos el anterior a ese, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Y en el método main, pues lo único que hacemos es un ciclo for para poder mostrar los primeros 10 Fibonacci, que es exactamente el mismo for que se encuentra en la línea en el programa de la derecha. Entonces ahora, en el programa de la derecha podemos ver que está ese mismo cálculo, solo que en lugar de forma recursiva, está de forma iterativa. Podemos ver que la función Fibonacci ahí solo es llamada una vez, pero podemos notar que por lo menos a la hora de entenderlo, es más fácil entender el que está a la izquierda, aunque a la hora de medir la eficiencia es más eficiente el que está a la derecha porque solo hace la llamada una vez, mientras que el que está al lado izquierdo hace 20 invocaciones de la lista del método Fibonacci, ¿sí? 10 veces, de hecho hace 30 llamadas, 10 veces que es llamado desde la función main, y para cada una de esas 10 veces, dos veces dentro de la misma función Fibonacci, o sea, 10 más 20 son 30. Mientras que el Fibonacci del lado derecho solo es llamado 10 veces nada más, porque es más eficiente a la hora de manejar la memoria. Pero a la hora de escribirlo o entenderlo, personalmente me parece más fácil de entender, más fácil de comprender el que está al lado izquierdo. Entonces, esa es la principal ventaja, podríamos decir, de una función recursiva, ¿verdad? Que son más estructuradas, más fáciles de escribir y más fáciles de entender. ¿Sí? Ah, bien. Al final, son solo técnicas y nosotros al final decidimos cuál de las dos nos parece la más idónea. Aunque, como mencionábamos, hay algunos casos en donde sí presentan muchas ventajas con respecto al iterativo. Vamos a ver algunos casos. Divide y vencerás. Una de las técnicas más importantes para la resolución de muchos problemas de computadora es la denominada divide y vencerás. El diseño de algoritmos basados en esta técnica consiste en transformar, o sea, dividir un problema de tamaño n en problemas más pequeños, de tamaño menor que n, obviamente, pero similares al problema original. De modo que resolviendo los subproblemas y combinando las soluciones,
se puede construir fácilmente una solución al problema complejo, que sería el vencer, ¿verdad? Entonces, dividir es transformar en subprogramas y obteniendo eso es el que vamos a resolver el problema. Hay diferentes casos, pero vamos a poner como ejemplo lo que es la búsqueda binaria. En la búsqueda binaria es un proceso en el cual se hace búsquedas en listas enlazadas, aprovechando el hecho de que esas listas se encuentran ordenadas. Digamos que tenemos la lista 10, 14, 19, 20, 23, 26 y 30. Como podemos ver, los números están ordenados y queremos buscar el número 26. Entonces, la lógica del algoritmo dice que se compara ese valor con el valor central de la lista, en este caso con 20. Si hay coincidencias, pues ya encontramos el número, pero si no hay coincidencias, pues entonces comparamos a ver si el número que andamos buscando es menor o mayor que el número que se encuentra en el centro. En este caso, el 26 es mayor que el 20, entonces vamos a tomar como segundo paso la parte superior de esa lista y nos olvidamos de la parte inferior porque definitivamente el número no puede estar ahí, porque si el número que andamos buscando es mayor que el centro, entonces quiere decir, y la lista está ordenada, todos los que están del lado izquierdo serían menores, ¿verdad? Volvemos a repetir el mismo paso. Ahí nos encontramos la recursividad, ¿verdad? En el hecho de que vamos a buscar el 26 con la lista que nos generó la parte superior de esa lista y volvemos a hacer el proceso de comparar el número que andamos buscando con el número central. En este caso, justo ahí lo encontramos y ahí se termina la búsqueda, pero lo que vemos es que en lugar de ir buscando contra toda la lista, entonces lo que vamos haciendo es dividiendo esa lista en secciones y cada vez que la dividimos, volver a ejecutar exactamente el mismo proceso. Veamos otro ejemplo con el mismo. Digamos que ahora en esa lista deseamos buscar el número 19. Entonces, igualmente lo buscamos contra el centro. Si no se encuentra, ya sabemos si se encuentra en el centro, pues ahí lo encontramos. Si no, pasamos a comparar el número que andamos buscando contra el centro para ver si el número es mayor o menor. En este caso el número es menor, entonces nos vamos a concentrar en la lista que componen los números que son menores al centro de la lista original. Volvemos a buscar el 19 contra la lista original. ¿Son iguales? No son iguales. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso. Nos concentramos en la lista. Bueno, determinamos si el número que andamos buscando es menor o mayor que el que se encuentra en el centro. En este caso, el número ya es mayor. Entonces nos concentramos en la lista mayor. Nos queda un solo número. Entonces ya aquí es mucho más fácil. Comparamos el número que andamos buscando con el número de la lista que nos quedó. Si es igual, pues ya lo encontramos. Si no es igual, pues quiere decir que el número no se encontraba en la lista. ¿Sí? El siguiente tipo es el backtracking o vuelta atrás. La resolución de algunos problemas existe probar sistemáticamente todas las posibilidades que puedan existir para encontrar una solución. Este método de resolución de problemas recurre a realizar una búsqueda exhaustiva, sistemática, de una posible solución al problema planteado. Descompone el problema de búsqueda o tanteo de una solución de tareas, cada una de las cuales realiza las mismas acciones que la tarea anterior. Esto es como, por ejemplo, nosotros nos toca buscar entre una n cantidad de posibles opciones y hay que ir buscando esa opción, evaluando esa opción, pero al evaluar esa opción se nos presentan otra serie de posibles opciones a partir de esa que seleccionamos. Entonces, continuamos hacia solucionar las siguientes opciones y estas pueden que traigan otras posibles opciones hasta que llegamos a un punto en donde encontramos la solución o encontramos un posible error. Esto significa que hay que regresar al paso anterior y descartar esa opción y probar una siguiente opción.
hasta, y repetir esta serie de pasos tantas veces como sea necesario hasta que nosotros encontremos el, la posible solución. Un ejemplo de ello sería el famoso, o los saltos de, encontrar la n cantidad de saltos de, que puede realizar un caballo en un tablero de ajedrez. Entonces nosotros partimos de un punto inicial y movemos el caballo. Una vez, una vez movido a una determinada posición, tenemos que intentar volver a moverlo y así sucesivamente hasta que puede que lleguemos a un punto en donde el caballo ya no se puede mover. Bueno, por ejemplo, vemos ahí la sexta posición, ya el caballo probablemente ya no se pueda mover. Entonces, o buscar si se puede mover más adelante, si no, regresar al, a la última posición que sí fue válida y evaluar otra posible. De ahí el término backtracking, que hay que ir buscando hacia adelante si se puede continuar hasta encontrar la solución. Si no, ser capaces de regresar al punto previamente evaluado para buscar una posible solución. Otro ejemplo común es la ubicación de las 8 reinas, se le llama, que es encontrar tratar de ubicar, encontrar 8 puntos de ubicar la reina sin que esos puntos entren en conflicto unos con otros. Una variante del backtracking es la solución óptima. La solución óptima es que en lugar de buscar solo una solución y detenerse en ese punto cuando ya se encontró la solución, es continuar hasta encontrar todas las posibles soluciones. Entonces es una variante del backtracking sin llegar a ser uno nuevo, es una variante que también se puede utilizar. Entonces, eso sería lo que es el proceso de recursión.